También establecemos contacto en Bogotá con Raúf Al-Maki, embajador de Palestina en Colombia. Embajador, una buena tarde. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por tenerme. Embajador, ¿cómo recibe Palestina esta decisión de Trump? Con mucha tristeza y con mucha sorpresa, porque, bueno, creíamos que el presidente norteamericano Trump estaba preparando un plan de paz para solucionar ya definitivamente el conflicto entre palestinos e israelíes y poner fin a toda esta violencia. Y cuando estábamos apoyándolo y recibiendo a sus enviados y esperando pues el día en que él declare esa propuesta y la haga pública, con todo el apoyo de nuestro pueblo, de nuestro liderazgo, pues nos sorprende con esta medida que lógicamente es una medida contraproducente y muestra de que el presidente Trump de Estados Unidos ya no puede jugar más el papel de mediador honesto en el conflicto entre Palestina e Israel. Ahora, pero ¿están ustedes, luego de este anuncio, dispuestos a retomar conversaciones con israelíes? ¿O cree usted que esta medida que ya ha sido tomada por el gobierno de Israel como una victoria, como algo positivo, genera o da un punto de inflexión en estas conversaciones? Es que, mira, nosotros, la verdad, y para serte sincero, creemos que Israel no está para entrar en negociaciones. Israel, todos estos años de negociaciones entre palestinos e Israel, bajo el patrocinio de los Estados Unidos y el Cuarteto Internacional, Naciones Unidas y todas las potencias internacionales, los palestinos hemos mostrado de que estamos dispuestos a negociar y a aceptar y a ceder. Hemos aceptado establecer un Estado palestino sobre solo el 22% de nuestra Palestina histórica. Hemos reconocido el Estado de Israel. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Israel hasta el momento no ha reconocido el Estado palestino. Y no solo eso, sino ha trabajado durante todos estos 50 años de ocupación para que nunca haya un Estado palestino, a través de hechos consumados, creación de asentamientos judíos en todo el territorio palestino ocupado, la anexión de Jerusalén Oriental, la construcción del muro, la expulsión de los palestinos de su tierra. Todas estas medidas demuestran que Israel nunca ha tenido la intención, la verdad, de aceptar la creación de un Estado palestino soberano, independiente, al lado de Israel. O entonces, ¿cómo se explica de que hoy en día hay más de 700.000 colonos judíos viviendo ilegalmente en territorio palestino? Nosotros, a pesar de todo esto, hemos dicho que siempre estaremos dispuestos a negociar con Israel, a centrarnos bajo el patrocinio de Estados Unidos, sabiendo de que Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y es el que ha estado siempre apoyando a Israel en todas estas políticas. Pero, oye, ya no podemos decir eso. Ya no podemos decir que Estados Unidos puede jugar este papel, porque Estados Unidos, con esta medida que ha tomado, pues se ha aliado totalmente al lado de los extremistas en Israel. Incluso ha habido judíos, comunidades judías en todo el mundo y en Israel, que le han dicho al presidente Trump: no tome esa medida, porque esa medida quiere decir el fin de cualquier proceso de paz. Embajador, ¿qué mensaje envían desde el gobierno a las facciones que están llamando a la violencia a la región, que están llamando a los 3 días de ira e incluso a iniciar una nueva intifada? Nosotros decimos que no queremos violencia, que queremos, verdad, una reacción de parte de las facciones, de parte del pueblo palestino, y es lógico. Todo el mundo lo esperaba. Todo el mundo, y además es que en el pueblo palestino, los jóvenes palestinos no necesitan incitación, no necesitan que alguien les diga esta es una ocupación, porque ellos lo sufren.
sufren la ocupación a diario. Ellos están siendo deprivados de su libertad, de su dignidad desde hace 50 años. El pueblo palestino vive bajo ocupación y nadie sabe, nadie se imagina cómo es vivir bajo ocupación. Los palestinos de Jerusalén Oriental viven como si fueran ciudadanos de tercer o cuarto grado, sin derecho ninguno. Y cuando el embajador de Israel dice que Israel garantiza la libertad de culto, eso no es verdad. El palestino que vive a unos pasos de Jerusalén, musulmán o cristiano, necesita de un permiso de las autoridades militares israelíes para poder ir a rezar a sus lugares santos. Eso no es verdad. Entonces, es lógico, cuando se declara una medida como esta, reconociendo de que Jerusalén, la capital, el corazón del pueblo palestino, de los musulmanes, de los cristianos del mundo, que solo pertenece a un pueblo, que solo pertenece a una fe y no a las demás, entonces es lógico esperar la reacción del pueblo. Pero nosotros decimos que cualquier medida que se tome en las calles de Palestina tienen que ser pacíficas. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo de que nosotros no estamos de acuerdo con esta medida. Con no solo nosotros, sino todo el mundo lo ha dicho, desde el Papa, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Rusia, China, todo el mundo ha mostrado de que unánimemente de que esta decisión es errónea y no sirve para nada lo que son las posibilidades de una paz futura en esta región. Pues vamos a agradecer a Rauf Al-Makki, el embajador de Palestina en Colombia, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena tarde para usted. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted.